les damos la más cordial bienvenida a este acto de presentación del proyecto beneficiario de FOMAC, séptima edición, como parte del encuentro FOMAC, Muestra de Arte y Cultura Chihuahuense 2025, impulsado por el gobierno municipal a través de su Instituto de Cultura del municipio de Chihuahua. El Fondo Municipal para Artistas y Creadores, FOMAC, representa una de las políticas culturales más sólidas y significativas a nivel nacional. En la séptima edición, destinó 3.7 millones de pesos para apoyar a 39 proyectos de diversas disciplinas artísticas y culturales, fortaleciendo el vínculo entre arte, cultura y patrimonio. Nos honra contar con la presencia de destacadas personalidades comprometidas con el patrimonio y la cultura en nuestra ciudad. Me permito presentar a las y los integrantes del presidium. Nos acompaña Elis Cervaroli, bisnieta del pintor Ettore Serrano. También nos acompaña la licenciada Norma Almeida, prima de Joseph Cervaroli, nieto del autor. Se encuentra con nosotros el arquitecto Fernando Montes Treviso, autor del proyecto que hoy se presenta. También damos la bienvenida al arquitecto Luis Armendáriz, director de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura. Se encuentra entre nosotros la maestra Yeri Calderón Borunda, jefa del Departamento de Museos de la Secretaría de Cultura. Y en representación de la directora del Instituto de Cultura del municipio, María Fernanda Bencomo Arbizu, nos acompaña el licenciado César Alberto Díaz Chávez, jefe de proyectos especiales de la Secretaría. El proyecto que nos convoca esta tarde lleva por título Digitalización del último vestigio de Ettore Serraloni en Chihuahua, conservación del patrimonio artístico de una pintura mural de principios del siglo XX mediante la fotogrametría digital. Se trata de un esfuerzo por conservar digitalmente, a través de la fotogrametría, la pintura mural con más de 400 metros cuadrados que el artista italiano Ettore Serraloni realizó en 1910 en la capilla de San Carlos Borromeo, ubicada en la ex hacienda Quinta Carolina. Es una obra única, un legado artístico y espiritual que ahora puede ser explorado virtualmente por cualquier persona en cualquier parte del mundo, tal como lo ha expresado recientemente nuestro alcalde Marco Bonilla en la presentación de los ganadores de FOMAC octava emisión. Ahora, invitamos a tomar la palabra a la maestra Yeri Calderón, jefa del Departamento de Museos de la Secretaría de Cultura, quien compartirá la investigación que realizó en su tesis de licenciatura sobre esta capilla, enfocándose en su arquitectura e iconografía. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Estoy muy contenta en que Fernando me hubiera invitado a estar este día platicando un poco aparte de lo que es la capilla de San Carlos Borromeo. Yo tengo una conexión como particular con ella, así como todos los personajes que estamos en este presidium, y pues cada uno platicaremos acerca de lo que conocemos de la capilla de San Carlos, así como conocer el trabajo tan importante de divulgación que está haciendo Fernando. Bueno, yo les voy a platicar un poquito acerca del contexto, de dónde estamos y por qué es tan importante la capilla de San Carlos. A lo mejor, si repito mucho la palabra San Carlos Borromeo, pues ahí lo vamos un poquito trabajando. Pero yo les voy a hablar de su capilla y de la iconografía, aparte del lugar en el que está inmersa esta capilla, que estamos ahorita en el hoy Centro Cultural Quinta Carolina, pero anteriormente únicamente era Hacienda Quinta Carolina.
un espacio arquitectónico que ha sido como muy emblemático para todos los chihuahuenses, pero por su lugar en el norte de la ciudad a veces es un poco desapercibido, pero no por su relevancia, sino por su situación geográfica. Este es uno de los grandes conjuntos arquitectónicos que podemos conocer de haciendas que se crearon desde el siglo XIX y del siglo XX. La mayoría de ellos en su forma de construcción son de adobe, pero ya más para el siglo XX se convierten en unos espacios tan importantes como el que estamos viendo, en donde su característica principal son decoraciones en cantera. Sí. Ok, gracias. Estas haciendas se volvieron grandes conjuntos, en su mayoría de un estilo ecléctico, aunque su principal material de construcción era el adobe. Sus recubrimientos eran muy delicados de cantería. Casi todas las haciendas de este siglo, a finales del siglo XIX y del XX, tienen partidos arquitectónicos muy similares y podemos encontrar la Casa Grande, que es donde nos encontramos el día de hoy, capillas familiares, caballerizas, almacenes, casas del administrador, casas de trabajadores y de mesón. Estas que podemos ver aquí son algunas de las haciendas que encontrábamos dentro del siglo XIX y siglo XX. La hacienda de Bustillos, la hacienda de San Diego, la hacienda de San José del Torreón y la hacienda del Sauce. Todas ellas que podemos encontrar aquí en el estado de Chihuahua. Y aquí tengo un cuadro comparativo de lo que podíamos encontrar en cada una de ellas. La hacienda de la Quinta Carolina tiene dos espacios muy particulares, que es el boliche y que es también la escuela. Dos espacios arquitectónicos que a mí siempre me llamaron mucho la atención, porque como en el siglo XX íbamos a tener un boliche, o sea, es como que una particularidad muy importante de ella, que nos hace conocer un poquito el contexto de la familia Terrazas y cómo esta en realidad era su casa de campo, una casa que también utilizaban mucho para alejarse del centro de lo que en ese entonces era Chihuahua. Bueno, en 1896 Luis Terrazas le obsequia a su esposa Carolina Cuiti esta hacienda para celebrar el Día de las Carolinas. Un espacio, pues, como podemos ver ahorita. Ay, muchas gracias. Un espacio que pues es muy significativo. Gracias. Y que ha tenido diferentes procesos sociales. Cuando llega el declive de estas haciendas del siglo XIX, principios del siglo XX, nos acercamos un poquito a los procesos de la Revolución Mexicana, donde se nota el descontento que la sociedad tiene por estos espacios, en donde sobre todo resalta un poco la grandeza o el poder adquisitivo que tenían solo ciertas personas. Lo que empieza a tener un declive ya más principios del siglo XX, y después de esto podemos encontrar que entre 1968 y 1974 también empieza el declive de lo que es su contexto natural, ya que empieza la industria con la explotación del manto freático que se encontraba aquí en la zona. Antes podíamos ver muchísimos árboles, una gran alameda, cosa que ahorita ya no la encontramos. Incluso para nosotros el centro cultural, su jardín, se ha visto bastante afectado por el hecho de que el agua ya no es una característica de esta zona. Hasta el año de 1995 es cuando se empieza con la donación de la casa principal para gobierno del estado, quedando bajo el resguardo del Instituto Chihuahuense de Cultura, lo que permitió que en el año del 2008 se iniciara su restauración, un proyecto muy ambicioso en el que se trabajó la restauración del espacio como tal, así como la adecuación del espacio y el trabajar un poquito en cambiar el uso de este lugar tan emblemático.
Hoy en día el Centro Cultural Quinta Carolina está a cargo de la Secretaría de Cultura y aquí tenemos a su titular, que es Fernando Treviño, que con mucho esfuerzo y con mucho trabajo por parte de todo el equipo ha hecho que este espacio sea un lugar de encuentro para la cultura, para el patrimonio y que podamos disfrutar este tipo de eventos, cambiando el uso del espacio. Pero sobre todo también este lugar alberga lo que es el núcleo comunitario de aprendizaje musical, que también es algo muy importante para este espacio porque le da vida. Muchas veces hablamos de una restauración y decimos, pues, ¿qué caso tiene? Pero cuando conjuntamos elementos sociales, todo le da un sentido. Los niños que tienen clases de música aquí en la parte del boliche, pues es el espacio que ellos han tomado para que sea parte de su día a día, en donde puedan aprender música y donde tengan una actividad diferente en un espacio tan bonito como este, en un espacio con tantos valores arquitectónicos. Y bueno, ya entrados un poquito en este contexto de que estamos en el Centro Cultural Quinta Carolina, me gustaría platicarles un poquito de mi acercamiento con esta iglesia. Permítanme un momentito. Listo. Bueno, yo hace unos años vivía aquí en la Quinta Carolina, en la colonia Quinta Carolina. Y para mí me resultaba desde chiquita algo muy especial pasar por la calle Monte Everest, porque siempre podía ver las torres. Era muy chiquita, tenía como 8 o 9 años y en realidad no me dejaban acercarme tanto para acá y mis papás no me traían. En ese momento no era un espacio público para todas las personas, o tal vez sí era, pero estaba muy desconocido. Poco a poco pues ya fui creciendo y como a los 16, 17 ya empezaba yo a venirme para acá. Y me gustaba mucho meterme a todas las construcciones que están alrededor. Me gustaba mucho ir a las caballerizas, iba al establo, a los diferentes espacios que se encuentran aquí inmersos en la hacienda. Empezaba a tomar fotos y como que a descubrirla. Casi nunca estaba abierta la capilla, hasta que un día estuvo abierta de pura casualidad y entré y me quedé impresionada con las pinturas que encontré en ese día. Para mí era como, no sé, algo muy sorprendente. Y yo llegué luego con mi mamá y le dije, ¿sabías que está esto? O sea, ¿sabías que están estas pinturas en la capilla? Y mi mamá así como de que no. Y luego lo platiqué con mi papá, así de que, oye, ¿sabías que están estas pinturas? Y también fue como de, no, nunca hemos ido para allá. Lo cual, pues, era sorprendente porque era un espacio que estaba muy inmediato y muy familiar para nosotros. Después de esto, pues yo me encontré con una necesidad muy grande de venir aquí. Tanto era mi necesidad que los domingos en la mañana venía a misa, no con intenciones religiosas, sino únicamente para poder estar observando más detenidamente las pinturas. Y ya empecé a encontrar otros elementos que me parecían muy distintivos, incluso como las lámparas en forma de estrella. Escuchaba como que los sonidos de la madera, todo me empezaba a parecer así algo muy sorprendente. Y eso fue lo que me empezó a encontrar con un amor por el patrimonio edificado, que yo en ese momento pues no, ni siquiera sabía que eso tenía como alguna relevancia, ¿no? Porque de todas maneras pues seguía siendo muy pequeña. Y bueno, me gustaría que vieran aquí una fotografía antigua de lo que era San Carlos Borromeo. Esta fotografía donde podemos observar ahí a la familia disfrutando a lo mejor una tarde, pero sobre todo a mí me encanta ver los árboles que estaban alrededor de la capilla. Un espacio, un contexto que pues desafortunadamente ahorita ya no podemos disfrutar nosotros, pero nos da la idea de la relevancia que tenían anteriormente las capillas para las familias en ese entonces. Y podemos ver también la barda perimetral, que era muy bella. Ahorita encontramos algunos vestigios, pero ya no la encontramos como tal. Ya adentrándonos un poquito más en que, bueno, encontré la capilla, me gustó mucho. ¿Cuál fue mi acercamiento un poquito más profesional hacia ella?
cuando terminé la licenciatura, pues tenía que hacer mi trabajo de tesis. Y yo como que me aferré a hacer un proyecto de restauración para la capilla de San Carlos Borromeo. Cosa que mis maestros, mis arquitectos me decían así como de, pues si aquí nunca te enseñamos nada de restauración. Y ya fue algo que después me pesó mucho porque dije, sí, en realidad yo no sabía nada de restauración o de un espacio arquitectónico patrimonial, o no sabía nada de lo que necesitaba para poder realizar un proyecto como este. Pero poco a poco pues fui un poquito leyendo, estudiando algunas cosas, y le tengo mucho amor a este templo porque fue como mi primer espacio que pude leer arquitectónicamente. Aquí les muestro un croquis que hice acerca de sus elementos arquitectónicos y cómo estaba compuesta la capilla, para que la empiecen a conocer un poquito más. Ahorita vamos a poder tener un recorrido en ella y Fernando pues les va a seguir platicando un poquito más de ella, pero técnicamente la capilla se compone por 3 calles, que así se llamaría como técnico: una izquierda, central y derecha, un primer cuerpo, que es la parte de abajo, segundo cuerpo y tercer cuerpo. Y aquí pues ya podemos empezar a leer un poquito de los trabajos de cantería, sobre todo, que podemos encontrar en la fachada. Algunos elementos muy representativos, como el año de 1906, que es cuando se terminó la capilla. Si es verdad, ahorita hablamos de que la construcción de la quinta se terminó en 1896, la capilla pues ya se termina hasta 1908, perdón. Sí, 1908. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Para nosotros poder conocer cómo es un edificio, tienes que empezarlo a ver detalladamente. Cuáles son sus elementos arquitectónicos, qué historia nos está diciendo y de qué está hablando esta capilla. Aquí fue cuando yo encontré que para hacer un proyecto de restauración, pues mucho tenía que ver con la investigación, conocer el contexto, conocer los materiales y, más allá de eso, empezar a ver qué nos quiere decir el edificio. Muy importante pues mencionar que estos son los pasos como para un proyecto de restauración: hacer un diagnóstico donde hacemos una investigación propia del edificio, propia de su contexto, un levantamiento físico para conocer todo lo que se pueda, y después un levantamiento fotográfico, saber cuáles son los agentes de deterioro, que también ese es un paso muy importante después. Porque si lo vemos que, bueno, ahorita le faltan, no sé, vidrios, le faltan un espacio de cantería, le falta una barda, ¿qué generó eso? O sea, eso no, sí se hizo con el paso del tiempo, pero también hay algunos otros agentes que necesitamos conocer. Entonces, mi trabajo de tesis básicamente se trata en descubrir qué es lo que le duele a esta capilla. Pero sobre todo, y como yo les platicaba ahorita, lo que me impresionó desde pequeña era ver la obra mural que podíamos encontrar en este lugar. Y una parte de describir no solo sus elementos arquitectónicos, es también describir qué estamos viendo visualmente, iconográficamente. Afortunadamente, pues el trabajo de Fernando se ha encargado de retratar estos murales pues de una forma muy bonita, porque mis fotografías ya no funcionan mucho, pero esto era lo que yo había encontrado: un mural central que principalmente nos estaba mostrando al santo San Carlos Borromeo, un santo italiano que lo podemos ver del lado izquierdo. Ahí, sí, muchas gracias. Este es el muro central. Una de las características también muy importante de este mural es que todavía podemos ver la firma del maestro Ettore Servaroli de 1910, que está, sí, justo por ahí. Y pues es algo muy importante que podamos encontrar su firma, porque ya nos está hablando de una historia más inmediata y de cuál relación tiene este artista aquí en Chihuahua
que es algo de lo que ya nos platicarán ahorita a lo largo de este conversatorio. Y como lo dice bien Fernando en su título de proyecto, este es el último vestigio del maestro Ettore Servaroli aquí en Chihuahua. Sin embargo, también tuvo otras participaciones, por ejemplo en el Teatro de los Héroes, se dice que también tuvo participación ahí, en el que ya era anteriormente y que después se incendió. Pero pues tenemos un espacio patrimonial con valores tan grandes que yo estoy muy contenta de que Fernando lo haya puesto para que todo el mundo pudiéramos conocerlo. Incluso si no puedes venir presencialmente a la capilla, ya va a haber una forma digital en el que esto se va a resguardar y que va a ser un saber que se va a quedar para muchas más generaciones, que justo ese es como el propósito, ¿no? Que todo esto se quede para generaciones posteriores. Y ya hablando así como muy rápido acerca del mural, bueno, como les comentaba, es el Santo San Carlos Borromeo y podemos empezar a trabajar a verlo desde una perspectiva que a mí me gusta mucho, que me enseñaron en la maestría, que es a través del método de Panofsky. La iconografía se estudia, o muchas veces la podemos utilizar a través de este método, con 3 fases muy importantes, que es primero reconocer, como bueno, estamos viendo un mural, pero en este mural que estamos encontrando. Y son descripciones muy sencillas. Bueno, vemos un personaje principal que está vestido de rojo, que tiene las manos abiertas. Estamos viendo que el contexto es una iglesia o a las afueras de una iglesia, una ciudad. Vemos varios grupos de personas, unos que parece que estuvieran sanos, otros parece que estuvieran enfermos. Y este es como un primer acercamiento de qué es lo que encontramos en el mural. Después el método Panofsky nos invita a ser un poquito más precisos en cuanto a la iconografía y empezar a descubrir a los personajes. Bueno, esto ya no solo es una persona que está pidiendo por alguien, sino también es un santo, después se convierte en santo. Y ya podemos contextualizarlo, está en Italia. Y después podemos ver que pues este santo, aunque tenía una jerarquía muy alta en la iglesia, porque era arzobispo, su característica principal era que él pedía mucho por los enfermos que tenían lepra. Entonces ya podemos empezar a tener un conocimiento más grande acerca del mural. Y por último, el último paso sería un estudio iconológico, que ahí ya es donde nos están entrando un poquito y más profundamente en el simbolismo, en qué significa a lo mejor la vestidura, por qué tiene esos colores, qué significa que tenga las manos extendidas, y nos muestra un contexto un poquito más especializado, que esto es lo que hace el método Panofsky para poder revisar todo lo que es la iconografía de un espacio. Después del muro central vamos a encontrar algunos personajes que incluso hace poquito todavía estábamos debatiendo Fernando y yo de que si es, no es, quién es, pero pues por sus atribuciones y lo que yo investigué para ese entonces en mi tesis es que era San José, Jesús, San Ignacio de Loyola y San Luis, que estos son los personajes que podemos encontrar a un lateral. Y al otro lateral podemos encontrar a la Virgen María, al Arcángel Gabriel, Arcángel Miguel y el Arcángel Uriel, que tenemos ahí como, todavía estamos como que si será o no será. Pero bueno, todo esto es lo que van a poder encontrar ahorita en la capilla de San José, pero muchas veces pasa desapercibido porque nos centramos a lo mejor nada más en escuchar un culto de una religión, pero yo los invito a que reflexionen en todo lo que tenemos alrededor. Lo que encontramos en esta capilla es único, es un patrimonio que pues es de todos nosotros y que es un patrimonio artístico para nuestro deleite.
Entonces yo los invito a que, así como vamos a entrar ahorita a la capilla de San José, de San Carlos Borromeo, también cuando vayan a algún otro espacio, intenten preguntarse por qué están las cosas ahí. ¿Por qué tenemos este tipo de lámparas? Que es en un edificio que obviamente es antiguo, pero ahorita ya estamos viendo unas lámparas nuevas. Eso, aunque sean intervenciones actuales, se vuelve parte de la historia del edificio. Y hasta que empecemos a descubrir esos pequeños símbolos, ese pequeño lenguaje, pues vamos a poder apreciar un poquito más. Y pues espero que haya quedado claro este pequeño contexto de lo que es la capilla de San Carlos Borromeo. Gracias. Ahora nos gustaría invitar al arquitecto Luis Armendáriz, director de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, a que nos brinde un mensaje. Bien, pues muy buenas tardes. Yo le agradezco mucho a Fernando la invitación. Trataré de ser bastante breve porque en realidad este trabajo que se desarrolla bajo el auspicio de FOMAC pues es bastante útil para toda la sociedad en general. Hay pocas referencias del trabajo que desarrolla Fernando Montes y voy a hablar más allá de este proyecto en específico. A Fernando Montes se le puede considerar un pionero en el trabajo de fotografía digital con alta tecnología. Y dentro de toda su experiencia en la Asociación Civil Misiones Coloniales de Chihuahua, ha generado un acervo importante de fotografía documental y memoria documental histórica de patrimonio religioso. No es sorprendente que FOMAC haya valorado este proyecto por su riqueza patrimonial y por su esfuerzo de registro y documentación de una de las obras artísticas más relevantes de la ciudad. Como tampoco es relevante que dentro de algunos años sigamos escuchando de su trabajo y de sus aportes a la cultura chihuahuense. Lo que sí me parece una innovación es que de pronto se salga de lo que habitualmente hace en la asociación y le dedique tiempo al registro de una obra artística, porque ese mural que ahorita nos platicaba Jerry Calderón es en realidad una obra maestra del arte mural en la ciudad. Más allá del valor del autor, que indiscutiblemente es formidable, ahorita seguramente en los trabajos de fotogrametría que Fernando nos compartirá podremos apreciar que se trata de un pincel único y de una técnica muy pulida, muy estilizada para la época. Más allá de eso, pues bueno, está esa coyuntura histórica de qué hace un artista italiano en la ciudad de Chihuahua. Está todavía la gran incógnita de por qué sabemos que se queda 10 años en la ciudad. Seguramente ahí tuvo un tema personal. Y también pues esa virtud de no perder la esencia y de lejos de querer imitar lo que observaba, marcar de forma muy genuina su trabajo artístico. Creo que esos son los valores del artista Ettore Servaroli. Hay una historia de fondo muy fuerte que implica a la familia y este esfuerzo que seguramente Rubén Beltrán pues ha compartido con la gente, que es cuando su nieto, si no me equivoco, visita la ciudad de Chihuahua en una investigación y un poco desilusionado porque ya se entera de que el Palacio de Gobierno se incendió y que seguramente su pintura mural se perdió, pues viene a la Quinta Carolina nada más sin expectativa, esperando que a lo mejor Luis Terrazas haya decidido que aquí se pintó algo. El profesor Rubén Beltrán lo acompañó en ese momento y es un momento importante porque en realidad el profesor Beltrán tenía en mente los murales del pórtico de esta casa y definitivamente esos murales no dan con el nivel artístico y la calidad artística del muralista. Ellos ya van un poco desilusionados y de pronto, pues por curiosidad, ven abierto el templo de San Carlos Borromeo y deciden entrar. Desde el momento en el que entran, el nieto de Ettore Servaroli reconoce la pintura mural y el profesor Beltrán nos comentaba en algún momento que él pues al inicio batallaba para identificar, porque está tan bien hecha que parece un perfecto tapiz en el perímetro. Entonces, bueno, es un momento muy especial porque encuentran la firma del autor en la pintura que está a espaldas del altar
y el nieto, la descendencia, la familia, pues se suelta llorando de la emoción de encontrar obra de su abuelo. A todos estos detalles singulares se le une el anhelo de Fernando Montes de que la gente compartir con la gente, la calidad artística de esta obra, y entonces aporta a la memoria documental un trabajo que sin duda alguna da para muchísimo más aparte de este proyecto. Así como el nieto de Ettore Servaroli pudo registrar la obra mural y me parece que la integró a un muy buen libro que resume la trayectoria de este artista italiano, yo no siento que me equivoque al pensar que Fernando Montes puede empezar a integrar este acervo ya pensando en un producto literario, en un muy buen libro para publicación. En Chihuahua hay un mal hábito de parte del gremio de la arquitectura y lo hemos señalado. Los arquitectos en Chihuahua no hemos desarrollado el hábito del registro y la documentación. Y cuando buscamos bibliografía acerca de obras arquitectónicas relevantes, de algunos estilos arquitectónicos predominantes, va a ser muy poco lo que vamos a encontrar. Bueno, pues Fernando incursiona en esa sensibilidad de arquitecto, restaurador, incursiona ahora en la interpretación y la documentación del arte, de la obra mural artística, y entonces da muestra de que se puede, con una nueva visión, con un pensamiento más contemporáneo, más a la altura de las nuevas tecnologías, hacer un trabajo de registro y documentación que sin duda alguna será valioso para las personas que estudien la carrera de arquitectura y entiendan, como lo entendió Yeri desde muy pequeña, que los edificios son mucho más que muros y techo. Entonces yo celebro que desde las instituciones culturales, en este caso el ICM, se le haya dado el valor que merece al proyecto de Fernando Montes, y pues espero que nos siga sorprendiendo, nos siga maravillando con estos importantes, valiosísimos trabajos. Muchas gracias. A continuación, la licenciada Norma Almeida, prima de Joseph Servaroli, nos compartirá un mensaje testimonial de Joseph de la vida del pintor y la relación que guarda con la familia Servaroli. Gracias. ¿Cantan? Sí, está bien. ¿Ya? Bueno, buenas tardes. Para hacerlo lo más breve que se necesite, Joseph Servaroli es el nieto de Ettore, la persona a la que hacen referencia aquí. Joseph se encuentra en Alemania porque allá vive una de sus hijas, y cuando me comentaba que iba a haber este evento, y nos comentó a mi esposo y a mí que si podíamos venir, le dijimos que sí. Mi esposo no está en la ciudad, pero yo sí estoy, y le dije que si él quería yo podía leer algo que él no va a poder leer. Total, me mandó un escrito donde él habla de su abuelo, Ettore. Ahora, ¿dónde está la relación? En el lado Chabre. Chabre es la abuela materna de Joseph, es prima hermana de mi abuela paterna. Chabre viene de una familia francesa que llega de Gap, Francia, a Valle de Allende, y esa familia Chabre, junto con otras dos familias francesas, ponen ahí en lo que era la hacienda de Talamantes una fábrica textil. Entonces, el señor Chabre, de aquel tiempo, Martín Chabre, el francés, se casa con una señora Guadalupe Valle, de la región. Ellos tienen a Martín, entre varios hijos, a Martín, que sería mi bisabuelo, y Margarita, que sería la bisabuela de Joseph. Entonces, Margarita se casa con un señor que se llamaba José María Cini, y de ahí nace esta relación. ¿Por qué? Porque mi abuela paterna y la abuela materna de Joseph eran primas hermanas. Entonces, al final de cuentas tenemos un tatarabuelo en común, el Martín Chabre aquel de Francia. En fin, pero
Ettore me manda esto y se los voy a leer así rápido y está muy interesante realmente porque habla de ese hueco que tenemos en por qué vino a dar aquí, al final de cuentas. Dice, Ettore Servaroli en México, su vida antes de Hollywood. Primeramente quisiera dar las gracias a Misiones Coloniales, COMAC y Fernando Montes Treviso por la invitación que me hicieron a participar en esta fabulosa presentación y por el trabajo invertido en su organización. Quisiera también dar las gracias a mi prima Norma, quien amablemente ofreció hacer esta presentación acerca del artista Ettore Servaroli. Norma y yo estamos emparentados a través de la esposa de Ettore Servaroli, mi abuela, Josefina Cini y Chabre. Yo soy hijo de Joseph Servaroli Sr., su hijo mayor, el hijo mayor de Ettore, quien nació en 1916. Ettore Servaroli nació en Roma en 1881 y es ahí donde recibió su entrenamiento artístico en el Hospicio di San Michele, una institución en Roma para jóvenes que eran huérfanos o solamente tenían padre o madre. Era un lugar donde los jóvenes podían aprender un oficio en las bellas artes. Fue en esta escuela, en un ambiente frío y disciplinado, que él pudo enfocarse en sus habilidades artísticas. La culminación de su educación y en particular su entrenamiento con su mentor Alessandro Ceccarini tuvo como resultado un premio por el que trabajó arduamente. En el año 1899 fue merecedor de la Medalla de Honor de Oro de San Michele por excelencia general en el arte, lo que le ganó algo de notoriedad en Roma como un joven con alto potencial y talento excepcional en su campo. Poco tiempo después consiguió una posición para trabajar con el famoso pintor de retratos y maestro muralista Cesare Macari, en la que sería la obra maestra de Macari, los hermosos murales que hoy están en la cúpula de la Basílica de Loreto. A los 21 años trabajó incansablemente por algunos años junto con otros pintores, perfeccionando las técnicas del muralismo, mientras creaba enormes imágenes en inmensas superficies. Cuando tenía 26 años, viajó de Roma a la Ciudad de México, donde empezó a trabajar con un grupo de arquitectos en lo que sería el Teatro Nacional, hoy Palacio de Bellas Artes. Un proyecto masivo diseñado para convertirse en el sitio cultural para exhibición de las Bellas Artes de México. Antes de que los planos arquitectónicos para el palacio fueran terminados, Servaroli fue convocado por el gobernador Enrique Krill a Chihuahua para llevar a cabo trabajos decorativos en preparación de la importante visita del presidente mexicano Porfirio Díaz, quien pasaría por Chihuahua para encontrarse con el presidente de los Estados Unidos, William H. Taft, en Ciudad Juárez en octubre de 1909. El presidente Díaz se hospedó en la Casa Krill, de estilo neobarroco y localizada junto a la Plaza de Armas y la Catedral en el centro histórico, donde ocupó 3 habitaciones frente a la calle Libertad, y que consistían en una recámara, una sala y un salón de estar. En este salón de estar, varios paneles de la pared fueron pintados por Servaroli. En la esquina de la suite del presidente, un balcón se extendía sobre la calle y fue desde este balcón donde el presidente Díaz presidió desfiles y homenajes. Después de la reunión cumbre del presidente Díaz, Servaroli fue contratado por el suegro del gobernador Krill, el muy conocido político general Luis Terrazas, quien era dueño de lo que hoy se conoce como Quinta Carolina. Fue ahí donde, trabajando en la capilla de San Carlos Borromeo, que conoció a Josefina Cini Chabre, una mujer chihuahuense de pelo oscuro de 31 años y prima del poeta chihuahuense Manuel Rocha y Chabre. Se enamoraron y contrajeron nupcias en Chihuahua en noviembre de 1912. Cuando el trabajo para el general Terrazas estuvo concluido, inició el trabajo de decoración en la mansión de Martín Falomir, que por cierto está sobre la calle Bolívar. Personaje importante en la política de Chihuahua y socio de negocios del general Terrazas en la compañía minera La Virgen. Él pidió a Servaroli que hiciera los murales de la fabulosa mansión que acababa de construir, así como la Quinta Carolina del general, que había sido construida para su esposa Carolina. Falomir construyó su casa como un regalo para su esposa. 2 elaborados murales en techos sobreviven en esta mansión, ambos firmados y fechados E. Servaroli, 1913. Pero la Revolución Mexicana interrumpió la vida de Servaroli y lo forzó a huir de México en 1913 con su esposa, su suegra Margarita Chabre y su hija Judita, de 1 mes de nacida. Dejando la mayoría de sus pertenencias personales atrás,
Viajaron por tren al norte de California, donde la famosa Expo Pan Pacific estaba siendo construida en San Francisco. Para esta expo se le comisionó pintar 6 pinturas al óleo representando lugares y eventos importantes en la historia de California. Una de estas pinturas medía 6,70 metros de largo y está hoy en el ayuntamiento de Mill Valley, en la Cámara del Consejo Municipal. Cervaroli y su esposa tuvieron 4 hijos, una niña nacida en Chihuahua y 3 hijos nacidos en California. En 1926, Cervaroli se mudó a Los Ángeles y empezó a trabajar para los grandes estudios como MGM, Warner Brothers, RKO, 20th Century Fox, Columbia Pictures y Paramount, pintando muchos retratos y haciendo otros trabajos que todavía pueden ser vistos en películas famosas de los 1930s y los 1940s. Al final de su carrera en Hollywood, él trabajó decorando algunas de las iglesias en California, donde su trabajo todavía puede ser visto. Durante su vida, Ettore y Josefina nunca se volvieron ricos o famosos. Al contrario, después de moverse a los Estados Unidos, su vida como padres de 4 hijos fue trabajo de todos los días. Pero ¿no es eso lo mismo para la mayoría de los que hoy estamos aquí? Joseph Cervaroli Jr. Entonces, esto lo leo en nombre de Joseph, que la verdad le dije que para mí iba a ser un honor, una distinción el poder hablar por él y leer esto que él mandó. Él está siempre muy interesado. Yo no lo conocía antes de que viniera a Chihuahua, pero ya después platicando con mi papá en aquel tiempo, me decía que él se acordaba de los primos de él visitando de California el rancho que tenían aquí. Entonces, pues, mi abuela, Guadalupe, y Josefina, la abuela de Joseph, eran muy buenas amigas. Y de hecho, Joseph me compartió unas cartas entre ellas dos. Y sí se nota que eran, pues, así, unidas. Pero pues bueno, ya estaban allá en California. Y hay fotos ahí también que me compartió Joseph de cuando visitan California de aquí para allá o de ellos acá y situaciones. Pero es muy interesante cómo de algo que uno ni se imagina de repente resulta que somos parientes y que de alguna u otra forma estamos relacionados con esta obra de aquí. Entonces, de hecho, Joseph ha asistido a la boda de mis hijos y yo lo he visto en Nueva York y demás, y él lleva sobre todo muy buen récord de todo este árbol hacia arriba y de las relaciones, y tiene muchas fotos y muchas cartas y todo, muy interesante. Y él está muy interesado en el trabajo de su abuelo, que obviamente era un trabajo muy relevante, muy importante, y como dice él, hay fotos de las iglesias, capillas en el sur de California, donde está su trabajo también. En fin, creo que esto llena una parte del hueco que decíamos, y pues yo agradezco a Joseph que me permitió leer esto por él. Muchas gracias. Le damos la palabra a Elise Cervaroli, bisnieta del artista muralista, cuya obra se rescata en este proyecto. Su mirada nos conecta con el legado íntimo y familiar del arte como puente generacional. Ella nos envía su testimonio en video desde Washington. Buenas tardes con todos. Yo me llamo Elise Cervaroli y soy la bisnieta de Ettore Cervaroli. Primero, quiero agradecer a Fernando Montes por invitarme a ser parte de este hermoso evento en Chihuahua, la digitalización de una parte del legado artístico de mi bisabuelo Ettore Cervaroli. Actualmente estoy sentada en mi cocina en Washington, D.C. con una pequeña obra de arte de Ettore. Como ya les contó el profesor Beltrán, él desempeñó un papel esencial en ayudar a mi padre y a mí a descubrir un capítulo extraordinario de la historia familiar Cervaroli en Chihuahua. Ese viaje en 2007 fue profundamente significativo. Fue la primera vez que comprendí realmente la magnitud de la vida y obra de mi bisabuelo, y llegó en un momento muy importante. Pocos meses antes de visitar la oficina del profesor Beltrán en esta búsqueda del tesoro,
había fallecido mi abuelo. Mucho antes de ser mi abuelo, mi nonno era simplemente Pepito, el primer hijo de Ettore. Vivió una vida larga y maravillosa y falleció a los 91 años el día 21 de junio de 2007. Días después del funeral, estaba sentada en la cocina de mi padre cuando él sacó 2 fotografías en blanco y negro de unos murales hermosos. Me dijo que creía que esos murales habían sido pintados por mi bisabuelo durante su estancia en México. Mi padre siempre ha sentido una gran pasión por la genealogía y la historia familiar. Aunque nunca conoció a Ettore, pasó años reconstruyendo el legado artístico que dejó atrás, basándose en las historias que recordaban los hijos de Ettore, mi nonno y su hermano, ampliándoles a través de viajes de investigación. Verán, Ettore no intentaba convertirse nunca en un artista famoso. Solo quería ganarse la vida honestamente a través de su arte. Su viaje le llevó de su ciudad natal en Roma a México a principios del siglo XX. Primero a la Ciudad de México y luego a Chihuahua, donde conoció y se casó con mi bisabuela Josefina Cini. Su primera hija, Judith, nació ahí en Chihuahua, pero con el estallido de la Revolución Mexicana huyeron a los Estados Unidos y fue ahí donde nació mi nonno en California en 1916, seguido por sus hermanos menores Alessandro y Agosto. Los hijos crecieron en un hogar donde se hablaba español, con el apoyo de su abuelita viuda que había viajado con ellos desde Chihuahua. El inglés solo llegó cuando los niños empezaron la escuela. Mientras tanto, Ettore hacía todo lo posible para mantener a su familia de 7 personas con encargos artísticos. Y gracias a los recuerdos compartidos por mi nonno y el tío Agosto, mi padre descubrió piezas increíbles de trabajo artístico de Ettore, incluyendo murales religiosos a lo largo de la costa de California. Muchas de sus obras aún adornan lugares como la Catedral de San Pedro y San Pablo en San Francisco y la Capilla del Rosario en la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Los Ángeles, que curiosamente aparece en la película Rocky II en la escena en que Adrian está en el hospital y Rocky reza por su recuperación. La investigación de mi padre también lo llevó a descubrir las contribuciones extensas de Ettore en Hollywood, con algunas de las películas y actores más populares del momento, como los retratos iniciales en la película Heidi con Shirley Temple y retratos de estrellas clásicas como Bette Davis y Hedy Lamarr. También encontró la participación de Ettore en momentos de importancia política y cultural, como en la Feria Mundial de San Francisco de 1915 o la Feria Estatal de Texas de 1936. ¿Y recuerdan la obra que les mostré antes? Esa era parte de una serie, un calendario con 12 retratos del querido y famoso artista Will Rogers, quien murió trágicamente en un accidente aéreo. Había sido una búsqueda del tesoro hermosa y fructífera, compartida entre mi padre y mi nonno. Pero ahora ese vínculo directo con Ettore se había perdido. Y esa noche, en 2007, en su cocina, mientras mirábamos esas 2 fotos en blanco y negro, le pregunté a mi padre si alguna vez había considerado ir a México para aprender más sobre esa etapa de la vida de Ettore. Yo estaba de vacaciones de verano de mi trabajo como maestra en Madrid y hablaba suficiente español como para ayudar, y me ofrecí a acompañarlo a servir como su traductora. Pensamos que la Ciudad de México, siendo una de las ciudades más grandes del mundo, podía resultar abrumadora para empezar. Así que decidimos enfocarnos en Chihuahua, una ciudad de 3 millones de habitantes. Se sentía más manejable. Reservamos vuelos para la primera semana de septiembre y empezamos a contactar organizaciones en Chihuahua que pudieron ayudarnos. Así fue como puse
en contacto con Jesús Ábalos Portillo, director del Instituto de Cultura del municipio de Chihuahua. Él contactó a Raúl Sánchez Pumián, quien nos contactó con el único y inigualable, el profesor Rubén Beltrán, cronista de la ciudad de Chihuahua. Gracias al profesor Beltrán, ustedes ya conocen una gran parte de lo que ocurrió después de nuestra llegada en Chihuahua. Si quieren leer más, mi padre escribió un artículo precioso sobre esa semana de septiembre en 2007, y aunque no encontramos los murales de esas dos fotos, sí aparecimos en la televisión nacional mexicana y conectamos con Francisco Muñoz, el bisnieto de Luis Terrazas, quien había encargado la obra de mi bisabuelo en la Quinta Carolina que celebramos hoy. Y afortunadamente la historia no terminó allí. Años más tarde, sí encontramos los murales de esas dos pequeñas fotos. Ese descubrimiento lo cuenta mi padre en un segundo artículo. Y en 2016, casi una década después de conocer al profesor Beltrán, yo volví a viajar por México y contacté a Francisco Muñoz. Le dije que tal vez iría a Chihuahua. Resultó que mi visita coincidía con un recorrido especial organizado por las misiones coloniales de Chihuahua. Ese día tuve el placer de no solo ver los trabajos increíbles de restauraciones de la Quinta Carolina, sino también reencontré con el profesor Beltrán y conocí por primera vez Fernando Montes. Y ahora, casi 10 años después, aquí estamos celebrando el trabajo de Fernando, digitalizando esta obra ya tan conocida. La semana pasada, el 17 de julio, mi nono habría cumplido 109 años. Es difícil creer que han pasado casi 20 años desde su fallecimiento. Y sin embargo, ha ocurrido tanto. La restauración de la Quinta Carolina es increíble y me siento profundamente agradecido de que la historia de nuestra familia siga inspirando arte, memoria y comunidad en esa hermosa ciudad. Desde el fondo de mi corazón, gracias a Rubén Beltrán, Francisco Muñoz y Fernando Montes, junto con las misiones coloniales de Chihuahua, el Instituto de Cultura del municipio de Chihuahua y a todos ustedes por ayudar a mantener viva esta historia. Es un honor ser una pequeña parte de esta magia y estoy muy emocionada de ver a dónde nos llevará esta aventura. Hasta pronto y muchas gracias, mis queridos amigos y amigas chihuahuenses. Listo. Buenas tardes a todos. Pues muchas gracias por acompañarnos este día. Bueno. ¿Sí se escucha? Sí. Me siento muy profundamente agradecido y emocionado de estar hoy aquí con ustedes y con estas personalidades que me acompañan para presentar el resultado de este esfuerzo colectivo, la página web del proyecto de digitalización del último vestigio de Ettore Servaroli en Chihuahua. Conservación del patrimonio artístico de una pintura mural de principios del siglo XX mediante la fotogrametría digital, desarrollado como parte de la 7ª edición del Fondo Municipal para Artistas y Creadores. Este proyecto nació con un objetivo claro: conservar digitalmente la pintura mural de Ettore Servaroli en 1910, en la capilla de San Carlos Borromeo, que es parte del complejo donde hoy nos encontramos de la ex hacienda Quinta Carolina. Esta pintura mural pues tiene una superficie de más de 400 metros cuadrados. Es su último testimonio en nuestra ciudad y uno de los pocos vestigios que se conservan en México de su prolífica trayectoria internacional. La página web que conocerán es realmente un tour virtual de una réplica a escala o gemelo digital de la capilla por dentro y por fuera. Este gemelo posee características idénticas al original en cuanto a dimensiones, escala, textura, colores, que se diferencian solo por el hecho de ser digital. Se pudiera imprimir con una impresora 3D un modelo a escala de la misma maqueta.
La capilla fue digitalizada por medio de cámaras digitales y drones durante varios registros entre febrero de 2024 y febrero de 2025. Fue necesario realizar más de 10 visitas para el registro, donde tanto Yoli como Febe y Mirna estuvieron pendientes para darnos el acceso a la capilla, lo cual se los agradezco enormemente. En total se tomaron 3.239 imágenes de alta resolución que sirvieron para crear una nube de puntos densa, que es la que están viendo ahorita en pantalla, que tiene 1.000 millones de puntos. Estos puntos se procesan para dar paso a un primer modelo tridimensional que tiene 530 millones de triángulos. Luego se simplifica en 1.2 millones de polígonos con texturas de 8K, que nos permiten precisamente visualizarlo desde cualquier dispositivo inteligente que tenga acceso a Internet. En otras palabras, significa que se comprimió 500 veces la información que obtuvimos para este modelo, para que se pudiera cargar y descargar de Internet fácilmente. A su vez, la información cruda obtenida tal vez pueda compartirse con todas sus características originales, probablemente en unos 7 o 10 años, cuando la tecnología pues pueda avanzar lo suficiente y la velocidad del Internet y el procesamiento gráfico precisamente de los dispositivos que ahorita contamos no los permiten. Si quieres avanzar al recorrido. El recorrido inicia con una animación que nos permite explorar con lujo de detalle la pintura mural en alta resolución. En cualquier momento y desde cualquier lugar donde nos encontremos, podemos acceder siempre y cuando pues, contemos con Internet. En la parte superior izquierda está el título del proyecto. En la parte superior derecha existen 5 pestañas que dentro contienen información ampliada del tour. En la parte de abajo aparecen los patrocinadores que hicieron posible este proyecto, y un poco más arriba los controles de navegación, que vamos a irlos descubriendo poco a poco. El primer botón nos ayuda a reproducir y pausar la animación en cualquier momento. El segundo prende y apaga los hotspots, que son esos círculos que ven ahí parpadeando en la pantalla. Estos tienen información descriptiva del proyecto y se abren cuando uno les da clic sobre ellos. Sobre el botón central nos permite ampliar la pantalla para que ésta ocupe la totalidad del monitor o el dispositivo móvil, o minimizarlo si es necesario. El botón de bocina enciende y apaga la música. Ahorita la tenemos silenciada, pero si quieres ponerle poquito, si ponen atención a la música, pues es la música del botón. El último botón nos abre las instrucciones para poder navegar en el tour, ya sea por medio del teclado o por medio del mouse, o utilizando ambos. Básicamente se puede realizar una navegación tipo de videojuego, como si estuviera uno en primera persona recorriendo el sitio. No sé si les quiero dar una demostración. No sé, navega con el teclado. Podemos avanzar, retroceder, apuntar hacia arriba, hacia abajo. Básicamente pues es como si fuera un videojuego. La animación es continua a manera de loop y siempre regresa al punto de origen, pero se puede interrumpir en cualquier momento para que las personas que quieran navegar sin seguir la animación lo puedan hacer viendo a detalle cada uno de los hotspots con información relevante del proyecto. Si quieres reiniciar de nuevo el recorrido, para hablarles un poquito acerca de la arquitectura, que ya Jerry pues abundó bastante, pero traigo ya preparados algunas cosas para ustedes. Podemos admirar desde el exterior la arquitectura neorrománica de la capilla, que tiene la particularidad de tener torres campanario asimétricas. Una de las torres tiene 5 columnas clásicas compuestas con un aire de templo griego. La otra es de un estilo sobrio románico, solo con 2 arcos por lado.
La planta es una planta regular de una sola nave. Al lado derecho se observa la sacristía y la rodea un atrio, donde podemos apreciar todo el daño que ha sufrido el templo con el paso del tiempo. Ahorita veíamos una fotografía que nos mostraba Jerry precisamente con ese atrio, con esa reja, que ahorita pues hasta la barda se llevaban las piedras, se las han estado robando indescriptiblemente por estas cuestiones de vandalismo. Podemos observar también el vandalismo que tienen los muros con graffiti, ventanas rotas y deterioros causados por el tiempo. Los vitrales que sobrevivieron al vandalismo se encuentran resguardados por la familia Muñoz. Francisco, que como decía ahorita Elis, bisnieto de don Luis Terrazas, descubrió recientemente una carta de agradecimiento donde narran que fueron elaborados por el artista suizo-italiano Claudio Perandini, quien también se encargó de realizar los vitrales del castillo de Chapultepec, el domo del Gran Hotel de la Ciudad de México y también los vitrales del Palacio de Correos que está enfrente de Bellas Artes. La moldura principal del frontón tiene una leyenda con la fecha de la edificación, que bien decía Jerry que fue en 1908, lo cual indica cuándo se termina de construir la capilla. La animación entra por la ventana circular, que es el óculo, que tiene un estilo neogótico, y traspasa el vitral hasta el interior. El recorrido continúa por el coro de madera y sobrevuela entre las balaustradas de color verde esmeralda, dejando ver todo el interior decorado en los muros de tore, los plafones de lámina troquelada de color verde que nos recuerdan los del Palacio Federal, y avanzamos hasta llegar al presbiterio. En el presbiterio abordamos el detalle, el mural principal dedicado al santo italiano San Carlos Borromeo. Aquí podemos abrir los hotspots e ir navegando las escenas del mural explicativo del santo intercediendo por los enfermos de la peste negra, epidemia que azotó Milán cuando era arzobispo de la ciudad, donde murieron al menos 16.000 personas. Al fondo se aprecia la Catedral de Milán, o Duomo, y a la izquierda del santo la muerte acechando al pueblo que reza detrás. Del lado opuesto se aprecia la llegada de Juan de Austria a Milán, el hermanastro de Felipe II, que coincide con la llegada de la peste a Milán en el año de 1576. Y al fondo unas construcciones en llamas de estilo románico que pudieran ser poblados de Lombardía. Ettore Servaroli firma su obra en 1910, solo 2 años después de haber concluido los trabajos de construcción de la capilla, justo cuando la Revolución Mexicana inicia y lo que le obligaría, como nos platicaba la licenciada Almeida, a abandonar el país más tarde. La iconografía de las naves se compone de 8 teselas doradas que evocan el mosaico bizantino, 4 por lado, dedicados a la Sagrada Familia, Jesús, María y José, los arcángeles, Gabriel, Miguel y Rafael, y los 2 santos de devoción jesuita que son San Luis Gonzaga y San Ignacio de Loyola. Se pueden distinguir por portar los siguientes atributos. Nos vamos al muro lateral a ver la Virgen María. La Virgen María, con el corazón traspasado, rodea de rayos, símbolo del Inmaculado Corazón. La imagen de estilo sacro y marcada influencia italiana destaca del fondo dorado con motivos de pan de oro y el rostro sereno. En las imágenes de su vida, María se representa con túnica blanca, roja y manto azul. Los escurrimientos han ocasionado la pérdida de la capa pictórica al centro de la imagen y en la mano izquierda. Existen dentro de la tradición de la Iglesia Católica Romana solo 3 arcángeles reconocidos, y era la discusión que tenía con Jerry, que decía que era Uriel y yo digo que es San Rafael, ¿verdad? El arcángel Gabriel, su nombre significa fortaleza de Dios, es el ángel de la Anunciación, por lo que en la capilla se encuentra al lado de la Virgen María. Sus vestiduras son blancas o de color claro y se presenta con
azucenas o un lirio. El dedo índice, pues básicamente anuncia precisamente la llegada de Dios. El arcángel San Rafael, que es el que está enseguida, su nombre proviene del hebreo Rafael, que se traduce como Dios ha sanado o Dios sana. En el libro de Tobit del Antiguo Testamento, Yahvé envió a Rafael para acompañar a Tobías, hijo de Tobit, en un viaje largo y peligroso para conseguir una esposa piadosa al joven. La lanza que porta en su mano izquierda es el atributo que hace referencia a él como custodio y protector. El siguiente arcángel es San Miguel. San Miguel significa quien como Dios. Es el jefe de los coros evangélicos, protector de la iglesia y pesa las almas de sus difuntos. Sus atributos son la armadura azul con sol y luna, y en este caso pues porta una lanza de llamas y una balanza, precisamente para diferenciarlo de los demás arcángeles. Al lado opuesto de la nave encontramos dos santos de devoción jesuita, que son San Luis Gonzaga, San Ignacio Loyola, terminando con los medallones de Jesús y José. San Luis Gonzaga murió víctima de la peste, que adquirió cuidando a enfermos de este mal. La forma que se puede reconocer a este santo es por aparecer con un cráneo, una azucena o un lirio blanco. Es contemporáneo de San Carlos Borromeo y, curiosamente, el nombre completo de Don Luis, que fue quien mandó construir esta capilla, se llamaba José Luis Gonzaga Jesús Daniel Terrazas Vázquez, entonces era su santo. San Ignacio Loyola, que es el santo que está enseguida, fue un santo nacido en Loyola, en España, de familia noble, fundador de la Compañía de Jesús. Se le muestra de medio cuerpo con un hábito oscuro igual a blanca, la mano derecha sobre el pecho, en alusión a la conversión interior y la espiritualidad ignaciana. A la izquierda conteniendo un gran libro, símbolo de los ejercicios espirituales. La siguiente imagen es la de Jesús. La imagen muestra a Jesús resucitado, sosteniendo con la mano derecha el cetro de cruz. El manto rojo hace alusión a la carne del hombre y el manto azul que indica que Dios viene del cielo. San José es la siguiente imagen, es el esposo de la Virgen María, quien se encuentra en esta misma posición en el muro de enfrente, Padre terrenal de Jesús. En la Edad Media era representado como un hombre anciano con barba blanca, pero a partir de la Contrarreforma esta imagen fue desapareciendo y sus imágenes lo representan joven o maduro con barba y cabellos oscuros. Aquí se representa con una túnica verde, un manto amarillo, y sus atributos son una vara florecida con flores de almendro o azucenas. Cada figura que aquí les muestro y cada descripción fue analizada y documentada precisamente en la tesis de licenciatura de la maestra Yeri Calderón, a quien agradezco profundamente compartir esta valiosa investigación iconográfica que le da un gran peso al contexto de este recorrido virtual. A continuación vemos el púlpito, que es un elemento elevado del piso del templo que se utilizaba en los templos para dar las lecturas o sermones durante la misa. Se dejó de utilizar a raíz de la reforma en la Iglesia por el Concilio Vaticano II en los años 50 y aún sobreviven muy pocos. Este en particular está realizado de maderas finas y tiene un labrado extraordinario realizado probablemente por algún ebanista, al igual que el confesionario. El siguiente elemento es un retablo. Este retablo, pues curiosamente, es de otro artista italiano, que es Adolfo Ponzanelli, que labra el bello y detallado altar de mármol blanco de Carrara que corona el presbiterio. De estilo neogótico con decoraciones doradas, lo firma en 1909, un año antes de que Torre terminara las pinturas. Probablemente se fabricó antes de la pintura mural y se instaló posteriormente en el presbiterio. Para finalizar el recorrido interior, la animación sale precisamente
por la parte del coro, donde nos encontramos con la Virgen Madre. Esta tiene una leyenda en latín, que no sé mucho latín, disculpen mi pronunciación, es Ego sum via veritas et vita, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta frase en latín viene de la Biblia de Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó a Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Esta escena se da en el contexto de la última cena, donde Jesús explica que la única manera de llegar a la vida eterna es siguiendo sus enseñanzas. Él es el camino hacia Dios, la verdad y la vida eterna. Cada figura representada, para concluir las pestañas, se amplían algunos datos importantes precisamente de este proyecto, que podemos ver en la parte superior derecha. Iniciamos con la pantalla de biografía, y ya la licenciada Almeida nos habló bastante de la vida biográfica del autor. Esta bibliografía yo la tomé de una enciclopedia del patrimonio católico de California, y pues aparece toda la vida de Ettore junto con la de su hija Judy, la cual pues fue necesario adecuar y revisar y contrarrestar precisamente con toda la información que nos había proporcionado el profesor Beltrán y Elisa Servaroli. Y también puede ser consultada en su artículo La pintura más antigua de Chihuahua. La siguiente pestaña habla acerca del proyecto, los objetivos generales del proyecto, los alcances que se dieron para esta página web. Posteriormente agregamos algunas fotos históricas que está en la pestañita de fotos. Uno de los grandes valores de este sitio es que no solo muestra el resultado visual, sino que conecta con la historia familiar del artista y con la historia de nuestra ciudad. Por ello, quiero agradecer pues muy especialmente a Joseph, nieto de Ettore, que desde Estados Unidos compartió con nosotros estas fotografías familiares, documentos inéditos que fortalecen y humanizan la narrativa de esta obra. También reconozco con gratitud a Elis, cuya presencia hoy aquí con este video tan emotivo que nos compartió deja en nosotros un testimonio profundamente significativo que estrecha lazos más allá de la distancia con el pasado artístico y el presente de la memoria viva. En la siguiente pestaña podemos ver el equipo técnico que me acompañó precisamente para realizar este trabajo, que pues no es de una sola persona, como les comentaba, es mucho tiempo, es mucho esfuerzo, que fue integrado por la arquitecta Paulina Carrasco, que tengo aquí a mi lado deteniéndome el celular, y el arquitecto Kevin Armendáriz, que me está ayudando precisamente con la animación, y ellos precisamente me apoyaron con todo el procesamiento que ven ahí en este pequeño video, donde se obtuvieron las más de 3.000 imágenes para completarlo. Kevin aparte pues hizo el video de animación que estaban viendo en la primera parte de la presentación, y pues con todo el procesamiento de fotogrametría y posteriormente poderlo comprimir y subirlo a esta página web. Por último, me queda agradecer pues al Instituto de Cultura del municipio de Chihuahua, al equipo de FOMAC. Muchas gracias, Dani, por tu respaldo, tu confianza durante todo el proceso. Al padre Alonso Mata, párroco de María Madre de Dios y responsable de este inmueble. A la comunidad que me abrió las puertas de su capilla. A Misiones Coloniales, que es la asociación a la cual pertenezco desde hace 15 años, que me ha permitido desarrollar este y otros proyectos en paralelo a la organización. Muchas gracias a Marisa, a todo el equipo de Misiones, aquí andan todos los chicos, a Francisco Muñoz, presidente de la asociación, por su apoyo para consolidar este proyecto, y a la licenciada Norma Meide, consejera de Misiones Coloniales, en representación de Joseph, y a la familia Servaroli Chabré, que hoy nos compartió su emotivo mensaje. A mi familia, a Adriana, a mi esposa, y a Nafer, por permitirme robarles parte de su tiempo precisamente para sumárselo a este proyecto. Esta página web representa una forma contemporánea de cuidar y estudiar
y compartir nuestro patrimonio cultural. Está pensada no solo para especialistas, estudiantes o artistas, sino para todas las personas interesadas en el arte y la identidad de la ciudad. Los invito a conocer mi página web, elarquifer.com, donde se encuentra alojado este tour, y que puedan recorrer ese trabajo con calma, con curiosidad y con orgullo. Gracias por acompañarnos esta noche. Este proyecto pues es de ustedes también. Muchas gracias. Abrimos aquí un espacio para preguntas y respuestas con el público que nos acompaña. Se siente una cosa maravillada. Y sí los invitamos, sinceramente, que vengan a las 11:30, todos los domingos hay misa. Para eventos, 15 años, bodas, también igual. Los esperamos también. Gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas felicidades por ese trabajo que se ve que te consumió gran parte de la vida. Y bueno, pero que vemos los resultados, y yo como fotógrafo, créeme que estoy maravillado y aprecio en su justo valor lo que nos acabas de presentar. Se ve la pasión y se ve el gran trabajo que realizaron todo el equipo, ¿no? Y la verdad creo que tu trabajo puede ser exportable a otros ámbitos, a otros niveles, y creo que lo podrías hacer con muchísimo éxito. Platícanos un poquito de las dificultades, porque también, o sea, y también lo digo como fotógrafo, ¿no? Uno se enfrenta a N tipo de dificultades, a N tipo de personas que se convierten también en dificultades. Platícanos un poquito sobre esa experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. La verdad es un honor, o sea, que venga de un fotógrafo tan experimentado como usted. Sí hubo muchas dificultades. Primero que nada con las luces. La capilla, a pesar de que tiene iluminación, para este tipo de trabajo requerimos una iluminación uniforme. Entonces, los chicos que me ayudan mucho con la cuestión de iluminación, empezamos con 2 lamparitas muy modestas, luego aumentamos a 4. Esas 4 eran fluorescentes, los tuvimos que cambiar después con LED. Posteriormente coincidió que me pegó un proyecto del ECA. En el ECA traía otras lámparas más potentes, tuvimos que aumentar a otras 2 lámparas para precisamente llegar al resultado que ahorita vemos. La cuestión técnica fue muy compleja, no teníamos un flujo de trabajo eficiente. Básicamente este proyecto fue, por así decirlo, un experimento para poder nosotros en la organización documentar este tipo de templos por fuera y por dentro. ¿Sí? El flujo de trabajo que establecimos, entonces quisimos hacer esto porque sabemos la importancia que tiene esta capilla. Dificultades, pues a manera de cronología, pues me atoré un poquito con el cronograma. No presenté algunos resultados que yo traía contemplados, pero al fin de cuentas, pues esto concluyó en tiempo y forma en febrero de este año, y pues estoy realmente satisfecho. O sea, más que nada dificultades por parte de la comunidad. Aquí está el Jordi, que le daba mucha lata ahí con la llave, o sea, nunca tuve problema para que la viera. Aquí también está Fede, que también me ayudó ahí precisamente para darme acceso. Pues no, realmente fue tuvimos dificultades para entrar al coro, ¿verdad? O sea, porque las torres están bloqueadas por el excremento vacunado de paloma en las 2. Kevin nos prestó una escalera como de 5 metros para poder subir el video del equipo
por subiendo todo el equipo, y arriba afortunadamente no está tan sucio, a pesar de que tenía, ¿qué fue? Como 20, 25 años que no se suben allá arriba. Ajá. Sí. Sí, pero para todo pues hubo accesibilidad, tanto del párroco, de la comunidad, aparte de formar, fueron comprensibles en cuanto a algunas modificaciones y cambios. Tuvimos que recibir una capacitación en este campo internacional. Kevin y Paulina, precisamente, que estuvieron a cargo del proceso de toda esta información, recibieron una capacitación por parte de SAIA, que yo no lo tenía contemplado en el proyecto, y que eso pues ayudó precisamente a tener estos resultados, ¿verdad? Entonces, pues básicamente es lo que yo puedo compartir, pero pues salió adelante el proyecto, gracias a Dios. Gracias. Bueno, felicidades. Muchas gracias. Fernando, pues nuevamente felicitarte porque este es un proyecto que se sale de toda proporción. Nosotros pues que estamos en el ámbito cultural, es un enorme gozo el poder contar con personas como tú, que son verdaderamente un baluarte para la comunidad. Me da muchísimo gusto ver esto concreto, poderlo disfrutar, y realmente esto va no solamente para nosotros que estamos aquí en Chihuahua, sino va para el mundo. Entonces hay que dimensionar lo que acabas de realizar junto con tu equipo y felicitarlos a todos. Se ve la pasión de todos los participantes, incluso los que estaban en el panel y el video que nos mandaron. Esa pasión es verdaderamente inspiradora, y yo los felicito a cada uno para darles desde mi corazón. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Lili. Agradezco mucho tus palabras. Y como hacer una anécdota de cómo nace, a lo mejor coincides conmigo, ante este trabajo de fe, hasta esta inquietud y esta pasión que todos los días imprime a su trabajo. Me acuerdo mucho, estábamos en el 20, en la pandemia, en una junta de consejo, y Fer proponía pues toda la tecnología que Misiones necesitaba, y dentro de esa tecnología decía que quería una cámara con ciertas cualidades, o no sé cómo le llaman los fotógrafos. Y entonces dentro del consejo, una consejera, Marianto Mares de Baeza, pues se queda reflexiva, ¿no? Y ya cerramos la junta, y al rato me habla y me dice: cómprense la cámara que necesiten. ¿Cómo es posible que Misiones, con ese talento y esa pasión, no puedan tener una cámara? Y entonces, bueno, Fer, pues ahora sí que la cámara, y pues ya nos dimos a la tarea de que Fer escogiera la cámara que él creía más conveniente. Y siento que a partir de esto, de esta herramienta, él traía su inquietud, ya digo, no quiero hacer de menos eso, pero esto sí me hace que fue la pauta para él sacarle provecho a esa solicitud y a ese ofrecimiento que hizo la consejera, para tener este potencial que hemos tenido. Y entonces lo que es, y me queda a mí como lo que es darle a alguien algo, y que él ahora sí explore todo con ese material, con esa herramienta. Muchas felicidades. Creo que motiva todos los días tu trabajo a la asociación, a los chicos que colaboran con nosotros tan entusiastas contigo, Fer, y pues ahora sí que es un orgullo y un honor tenerte dentro de la asociación. No, muchas gracias, Maisa. Claro que sí, ahorita pues no está Marianto, pero sí fue un aliciente, y de ahí en adelante pues gracias a Dios nos han pegado varios proyectos con los cuales nos hemos hecho de un equipo decente para poder trabajar.
No es un equipo el más profesional, o sea, es un equipo sencillo, realmente es un equipo sencillo, pero se pueden hacer maravillas, ¿verdad? Con lo que tenemos ahorita. Muchas gracias, Luis. Sumar a todas las felicitaciones, de verdad muy merecidas, y no solo a ti, también al equipo de Misiones Coloniales. Yo creo que el Instituto de Antropología cuenta con un aliado que está haciendo un trabajo increíble, un gran esfuerzo, y sobre todo, como comentó Luis ahorita, ¿no?, la importancia de documentar un patrimonio que en gran parte está en riesgo, y cómo documentarlo pues lo va a preservar, aunque sea en la memoria. Esperemos que no solo en la memoria, sino que dé pie a proyectos maravillosos de restauración que realiza Misiones Coloniales, y Fernando con ese entusiasmo y esa pasión, ¿no?, que todo el mundo reconocemos aquí. Creo que están haciendo un acervo importantísimo para la memoria del patrimonio de Chihuahua, y espero que sigamos contando con ese material, y ojalá que este proyecto pueda cristalizar también en que se vean favorecidos con un ECA para la restauración de la capilla, y que se preserve esta maravilla que a mí me impactó, y yo comparto con Jerry, porque este cariño con la capilla, porque con el proyecto de restauración de esta capilla yo gané la plaza de arquitecto dictaminador en el INAH. Entonces he estado aquí supervisando la obra de restauración de la Casa Grande, hice otro proyecto para un primer concurso de la Casa del Administrador. Entonces siento la Quinta Carolina muy cerca, y esta capilla, aparte de la obra artística maravillosa de Cervaroli, pues es una innovación tecnológica en cuestión arquitectónica, con esa cubierta de las primeras cubiertas que se hicieron aquí en Chihuahua de concreto. Entonces es única. Muchas felicidades. Que sigas trabajando con el mismo INCO y con la misma innovación, y al rato a ver qué veremos de Fernando Montes. No, muchas gracias, Emilia, de verdad que es un honor, o sea, por parte de ustedes del instituto, el que reconozcan precisamente este trabajo de la organización, y yo que la encabezo, pero realmente pues es un equipo pues muy grande el que está detrás, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo nació en su tiempo, cuando fue pues elaborada todos los murales y todos los vitrales también? Hay un proyecto de restauración que justamente lo hemos metido en un par de ocasiones, pero pues no hemos salido beneficiados, que precisamente aborda la cuestión ahorita de seguridad, que es lo más complicado de la capilla, y pues ahí viendo de la comunidad. El padre también le ha tocado conocer eventualidades cuando fue párroco aquí de la capilla. Queremos en primera instancia recuperar todo lo que es la barra trial, ¿sí? Parte de la reja principal se tiene almacenada y se va a reintegrar en este proyecto. Traíamos la cuestión de iluminación precisamente para evitar que los vándalos pues sigan grafiteando y dando mal uso del inmueble. Este año pues les pueden ahí contar a la gente de la comunidad, les prendieron fuego a la puerta principal y estuvo así de que abriera la duela y se hubiera perdido toda esta obra, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante y creo necesario precisamente el poner en valor precisamente el reconocer, el difundir pues, la importancia de la capilla. Hay proyectos ya de restauración de la cantera, de algunos de los otros elementos. La parte artística es un poquito complejo porque ahí pues entran restauradores de obra, pues es inmueble por destino, pero pues son restauradores de pintura mural. Entonces para eso se tiene que hacer un proyecto especial, que tenemos permisos especiales que vienen desde México. Entonces eso ahorita no lo pudiéramos trabajar nosotros, pero pues, pudiera ser una recreación padrísima para a lo mejor buscar fondos para recuperar y invertir precisamente en este tipo de proyectos culturales. Bueno, buenas tardes. Primero, Fernando, felicitarte obviamente por todo este trabajo increíble que nos presentas el día de hoy. Realmente
pues es un orgullo para Chihuahua tener gente que haga este tipo de proyectos y que se preocupe por la cultura y por el patrimonio construido como tú. Mi pregunta va más, ahorita me quedé pensando cuando comentaste que en un futuro, cuando la tecnología avance lo suficiente, podrías darle otra aplicación a todo este material que recopilaste. Cuéntanos qué visión tienes justamente a futuro. Obviamente aquí vemos el modelo 3D, pero ¿qué otras aplicaciones le puedes dar a todo el acervo que generaste durante estos años en este mueble? No, pues ya teniendo la información esta que ustedes ven ahí, la información, como les comentaba, está 500 veces comprimida. O sea, lo que estén viendo ahí está muy simplificado para poder visualizarse en cualquier dispositivo. Tendría que avanzar entre 7, 10 o 15 años para poder ver en su magnitud, o sea, todo lo que se pudo recuperar de este proyecto. Entonces, estas aplicaciones, ahorita por ejemplo los chicos están tomando una capacitación precisamente para desarrollar videojuegos. Ese tipo de información se pueden ir a videojuegos, ¿verdad? O sea, como el videojuego que se me da el nombre, Kevin, el de rompecabezas. Bueno, no, y les decía el otro de Notre Dame, el de Assassin's Creed, ¿sí? Ahí la fotogrametría que hizo un estudio de arquitectura, la fotogrametría que hizo el videojuego de Assassin's Creed antes del incendio de Notre Dame sirvió como base para la restauración del templo de Notre Dame, ¿verdad? O sea, ese es el valor que ahorita tiene esta información. Si el día de mañana viene otro pirómano y le vuelve a prender, que Dios no quiera, fuego al templo, se puede recuperar parte de lo que es la capilla, ¿no? Están los videojuegos, nos acaban de contactar de Alemania precisamente por este modelo virtual para meterlo a una aplicación de realidad aumentada con unas gafas en tercera dimensión y en la cual, o sea, se hacen como rompecabezas. Aparece la capilla o los edificios que ellos tienen en cantidad de piezas, los puedes desbaratar y ir armándolos en tercera dimensión con unas gafas de realidad aumentada. Entonces eso está padrísimo también. Se pueden hacer impresiones 3D de cada uno de estos modelos, se pueden hacer reproducciones de cada uno de los santos, o sea, porque todas las imágenes están en tercera dimensión. Tiene infinidad de aplicaciones. Si ahorita se contara con una impresora 1 a 1, se pudiera hacer una impresión a escala, porque está la textura, la escala, el registro totalmente preciso, pero ahorita pues no existe una impresora 3D a 1 a 1, ¿verdad? Entonces, en ese sentido era el comentario, ¿verdad? O sea, realmente ahorita hay un cuello de botella en la cuestión del procesamiento de gráficos y de la velocidad de internet, que básicamente cuando esto avance lo suficiente, todo este trabajo se va a poder aprovechar en su máxima expresión. Se me ocurre que sería muy importante que todo eso que nos estás contando apareciera allí, para que la gente que lo vea sepa, ¿verdad?, que hay una compresión y que esto, o sea, tú tienes toda la información súper detallada y todo lo que nos has contado, yo creo que tendría que aparecer allí para que pues el mundo lo sepa, ¿no? Un par de pestañas más, una precisamente recogiendo algunos de los testimonios que ahorita pues recogimos, el de Liz, el profesor Rubén Beltrán, que no pudo acompañarnos, Luis, que pues ahorita ya no lo veo, pero pues que nos dio un discurso y que pues ha sido un creyente y realmente un luchador precisamente por estas cuestiones de restauración. Él ganó, ahorita pues no lo mencionaron, no figuró, pero él ganó la medalla de plata en una Bienal Nacional precisamente por la restauración de este inmueble. Entonces sí queremos recoger precisamente esas impresiones y dejarlas aquí como testimonio de este proyecto para que sepan valorar precisamente la importancia de este inmueble. Sí. Muchas gracias, te vamos a incluir. Fernando, buenas tardes. Acá estoy. No voy a ir de aquí sin felicitarte, sin felicitar a tu equipo. Y
cómo se enlazan pues todas estas cuestiones, ¿no? Qué importante es también recurrir o acudir al archivo histórico con el profesor Beltrán, el cronista de la ciudad. Hay un acervo inmenso de cualquier cantidad de temas que podamos imaginar en la mediateca municipal, un costadito del penal Chuvisca. Felicidades y qué orgullo me da que tanto Luis como tú, como algunos colegas que están por aquí ahorita presentes, vengamos también de una preparación profesional de una escuela pública. Me da mucho gusto y me da mucho orgullo, y qué padre que puedas desarrollar todo este tipo de proyectos. Ojalá y se abonen y se sumen más personas a apoyarte en cuestión de recursos. Felicidades. No, muchas gracias, Lady. Y gracias por acompañarme. Te he visto muy activa en todos los temas de restauración y tenemos ahí una comunicación constante. Y sí, o sea, es realmente pues, un gran gusto tenerlos aquí. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Lo que voy a decir probablemente suene como muy inocente o muy cándido, sobre todo a misiones coloniales de Chihuahua, que están oyendo varios. Y digo inocentemente y digo cándidamente porque seguramente ya lo habrán platicado internamente en sus sesiones, pero en los años en los que nosotros hemos pues tomado la formación como promotores y gestores culturales, siempre en esas capacitaciones de repente nos han mencionado: hay muchísimo dinero disponible en el mundo, muchísimo dinero, pero no hay proyectos que lleguen a ese dinero. Y a lo que me refiero con cándidamente es que yo diría, es que ya tienen toda la herramienta, ya nada más es ir por ahí, ir por el dinero, o sea, ya tienen la herramienta, ya tienen todo el trabajo hecho, ¿no? Entonces, insisto, digo cándidamente porque seguramente ya han platicado sobre eso entre ustedes. Y yo los estimulo a misiones coloniales de Chihuahua a que vayan por ello. O sea, que se salgan meramente de lo que el mercado local puede ofrecer, del mercado nacional puede ofrecer. Váyanse hasta donde tope y consigan los recursos para la restauración de la capilla. Yo creo que sería algo que quien tenga la sensibilidad y que tenga la capacidad de decisión para los recursos, yo creo que no dudaría en apoyar un proyecto de este tipo. Pues no sé si quieres contestar de YouTube. Sí hemos visto la posibilidad, hemos aplicado un plan a un par de convocatorias internacionales. Este año tenemos en plan 2 convocatorias de la Embajada de Estados Unidos en México. Como le comentaba, ahorita hay un ofrecimiento muy pequeño por parte de una empresa alemana. Hemos conseguido varias donaciones precisamente de software para poder procesar y editar este tipo de modelos por varias empresas. Entre ellas está Agisoft, está Drone Deploy, está Reality Capture, está Sketchcraft, donde se pueden reproducir los modelos. Todos esos han sido donaciones a manera tecnológica para poder visualizar este trabajo. Pero sí, o sea, nos ha faltado de alguna manera gestión a manera internacional, pero es una tarea que nos llevamos, ¿verdad? O sea, es algo que hemos visto que por más esfuerzo que exista por parte de las instituciones municipales y por las instituciones estatales, no alcanza, ¿verdad? O sea, no alcanza para dimensionar este tipo de proyectos. Entonces, sí es una necesidad, es sumamente importante, pero pues tenemos que encontrar la forma y las organizaciones que quieran participar y sumarse a este tipo de iniciativas.
pues también felicitarte muchísimo, Fernando. Sabemos el trabajo tan grande que has hecho, en las horas que has invertido en esto, pero también reconocer mucho a la comunidad, porque sabemos que ellos son los que resguardan el templo, y si bien tiene sus deterioros y tiene muchas cosas que ya le han sucedido, la comunidad es la que lo mantiene todavía de pie. Entonces, un reconocimiento muy grande a toda la comunidad. Sí, le podemos dar un fuerte aplauso. Felicidades a toda la comunidad, y también quiero comentarles que creo que nosotros nos llevamos también una responsabilidad de, ya encontramos este tesoro tan grande, necesitamos platicarlo. Este trabajo de divulgación que ha hecho tan grande Fernando es para que nosotros lo repliquemos, para que pasemos la página de Fer a todos nuestros conocidos, para que podamos llevar a las personas a la capilla y que puedan conocer este patrimonio cultural tan grande que tenemos. Entonces, esto es un esfuerzo muchas veces de más personas, y tenemos que hacerlo entre todos, porque si no, esto se va a quedar aquí, y no queremos que esto suceda. Y si queremos que alguna vez o en algún momento llegue este dinero para la restauración, pues va a ser más peso si entre comunidad lo solicitamos, lo pedimos y decimos que esto es de nosotros, queremos cuidarlo y protegerlo aún más. Entonces, también se queda en nosotros esa responsabilidad, pero muchísimas gracias por invitarme y por este trabajo tan grande que has hecho. Felicidades. No, gracias. Y a Misiones Coloniales, ¿verdad?, por este gran trabajo, y pues muchas obras que han hecho ustedes en beneficio de la cultura, del patrimonio que tenemos, ¿verdad? Y pues como opinan los demás, sí es muy importante que difundan estos trabajos, ¿verdad?, para que las autoridades municipales, estatales, federales y el mundo entero que les interesa, ¿verdad?, conservar la historia, y esta es una historia también de obras también religiosas, ¿verdad?, que ya tienen muchos años aquí. Entonces, pues difundirlo, ¿verdad?, de alguna forma, y como comentan, en la difusión de este trabajo, incluir la necesidad que hay de más tecnología, de más equipo tecnológico, y luego de la restauración para seguirla conservando, pues este arte, esta obra, este patrimonio. Porque pues así como nosotros aquí, este grupo nos impactó el trabajo de ustedes, y pues felicidades y sigan adelante. No, muchas gracias. Bueno, pues con esta presentación damos por concluida esta ceremonia. Agradecemos su asistencia, el apoyo de las autoridades, del equipo técnico y de las familias que han hecho posible este proyecto. Los invitamos a pasar a la terraza a degustar una copa de vino y bocadillos, y les pedimos al presidio y al público que nos acompañe a dar un recorrido por la capilla, que el día de hoy la comunidad nos abrió las puertas para este evento. Gracias por hacer del patrimonio una casa común. Los invitamos a explorar la página web, compartirla y seguir construyendo desde el arte y la memoria una ciudad más consciente de su historia. Muy buenas tardes.